La década de los años 80 fue sin lugar a dudas muy impactante por la gran cantidad de noticias que se produjeron. Entre ellas, el atentado contra el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, el intento de asesinato contra el Papa Juan Pablo II, el terremoto en México que dejó a su paso más de 10.000 personas muertas y la explosión de la nave espacial Challenger. Todos estos sucesos recibieron amplia cobertura del noticiero Venevisión. Esta década se inició con una lamentable noticia: la muerte de los integrantes del Grupo Madera en aguas del río Orinoco, el 15 de agosto de 1980. El 1 de junio de ese mismo año, durante el gobierno de Luis Herrera Campins, se inaugura oficialmente la televisión a color en nuestro país. En ese año 1980, nuestro noticiero envió a 2 reporteros al exterior: a Julio César Camacho para la cobertura de un secuestro masivo en Colombia y a Ramón Rosales, quien nos presentó detalles del terremoto que sufrió Nicaragua. Y ahora nos encontramos en pleno centro de la ciudad de Masaya. El 30 de marzo el mundo se conmovió por el atentado perpetrado contra el presidente de los Estados Unidos. Al principio se creyó que la herida era mortal, pero luego los pronósticos fueron más optimistas. Uno de sus asesores y 2 de sus guardaespaldas también fueron heridos. Las dramáticas escenas filmadas por camarógrafos de televisión fueron transmitidas pocos minutos después desde Washington para El Informador. En el primer momento todo fue confusión. Los miembros del servicio secreto protegían al presidente y atendían a los heridos. Otros detenían al autor de los disparos mientras el presidente herido era llevado de urgencia a un hospital cercano. Gritos, carreras, angustia, todo eso se mezclaba en el sitio del suceso mientras, como un reguero de pólvora, corrió una trágica noticia: han matado al presidente. Afortunadamente, la mala nueva resultó falsa, porque el jefe del Estado norteamericano estaba mal herido, pero con vida. Fue necesario operarlo de urgencia porque tenía una bala alojada en un pulmón. El autor del atentado resultó ser un joven de 22 años llamado John Warnock, quien manifestó que había cometido el delito para llamar la atención de una actriz de la cual estaba enamorado. 2 meses después, el 13 de mayo, otro hecho sacudió la tranquilidad del mundo católico por el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II. Posteriormente se produjo otro suceso de impacto: el asesinato de 3 menores en lo que ha sido conocido como el caso Mamera. Un distinguido de la Policía Metropolitana de nombre Argenis Rafael Ledesma fue procesado y sentenciado a 30 años de prisión por las muertes de Martín Mijares, Douglas Nieves y Efraín Irausquín. Una vez más, el noticiero Venevisión y el equipo encabezado por Damaris Márquez ofreció la exclusiva durante la localización de los cadáveres. ¿Quién más participaron en esto junto contigo? No, yo solo. ¿Tú solo no? Yo solo. También en 1981, exactamente el 28 de septiembre, murió en Nueva York el expresidente Rómulo Betancourt. Ese mismo año, 2 fenómenos naturales trajeron muerte y desolación en nuestro país: la tragedia del río Limón en el estado Aragua, también el desbordamiento del río Boconó en el estado Trujillo. El desbordamiento del río Boconó en el estado Trujillo causó la destrucción de numerosas casas y un número lamentable de desaparecidos y damnificados. En deportes, el venezolano Johnny Cecotto se convirtió en campeón mundial. Cecotto por dentro, Cocheza por fuera y pasó Cecotto. Es la situación que estamos viviendo en pantalla de Venevisión. Y muy bien por ti, Pedrito Bolé. Magnífico el pase de Johnny Cecotto. Después de los triunfos de Susana Duin como Miss Mundo en 1955 y de Marixa Sayalero como Miss Universo en 1979, Venezuela obtenía otra corona de la máxima belleza universal por intermedio de la hermosísima Irene Sáez. 160 personas, entre ellas 9 comunicadores sociales, bomberos y policías, perdieron la vida en la mañana del domingo 19 de diciembre de 1982 al producirse un incendio en la planta de generación eléctrica ubicada en el sector Arrecifes de Tacoa, en el litoral central. El día 2 de enero de 1983, el presidente Luis Herrera Campins puso en servicio la línea 1 del metro de Caracas. También en esta década
se producen la boda del siglo entre la princesa Diana y el príncipe Carlos, y Pilín León se convierte en la segunda venezolana en ganar el Miss Mundo en Londres. En deportes, en 1983, Venezuela fue sede de los 9º Juegos Panamericanos celebrados en Caracas. La competencia reunió a 3.426 atletas de 36 países. Llega el año 1984 y el doctor Jaime Lucinchi se convierte en el 6º presidente de la democracia venezolana, en proceso electoral que fue cubierto con todos los detalles por nuestro noticiero. Ese mismo año, la belleza venezolana se impuso una vez más con el clamoroso triunfo en el Miss Mundo de la hermosa yaracuyana Astrid Carolina Herrera. En 1984, nuestro gran Luis Aparicio fue exaltado al Salón de la Fama de los Estados Unidos, convirtiéndose así en el único venezolano en alcanzar ese honor. También, en una operación comando en Curazao, fueron rescatadas varias personas quienes habían sido secuestradas en este avión. Es importante señalar ya al final de toda esta situación, el comportamiento de la tripulación en todo momento fue el adecuado, razón por la cual el trato con los secuestradores fue el que se debió de tener, impidiéndose una situación crítica. La erupción del volcán Nevado del Ruiz en el departamento de Tolima, Colombia, produjo posiblemente la tragedia más grande de esta década, al dejar más de 20.000 personas muertas el 13 de noviembre de 1985. El 28 de enero de 1985, este niño, Adrián Guacarán, de apenas 11 años de edad, conmovió al mundo al cantarle al Papa Juan Pablo II en su primera visita a Venezuela. Ese mismo año, otra tragedia enlutó a los latinoamericanos. Un terremoto de 8.1 grados de magnitud dejó más de 10.000 personas muertas en Ciudad de México, la mañana del 19 de septiembre de 1985. Allí estuvieron nuestras cámaras y nuestro equipo encabezado por Roberto Martínez. Otra tragedia conmovió al mundo al año siguiente, el 28 de enero de 1986, al explotar el transbordador espacial Challenger a los 73 segundos de haber despegado. Los 7 miembros de la tripulación murieron durante este accidente, el cual paralizó los vuelos espaciales durante 32 meses. Estas fueron las imágenes que presentó el noticiero Venevisión. La mayor catástrofe en la carrera por conquistar el espacio. Explota el Challenger con sus 7 tripulantes a bordo. El llamado Caracazo fue uno de los sucesos más importantes ocurridos al final de esta década. Los días 27 y 28 de febrero se produjeron violentas protestas, las cuales se iniciaron en Guarenas y luego en la ciudad capital, en rechazo a algunas medidas económicas puestas en marcha por el presidente Carlos Andrés Pérez. Al regreso hablaremos de la década de los 90 con la primera final entre Caracas y Magallanes y un comegente que aterrorizó a toda Venezuela.